Muchas veces no somos agradecidos, y yo me incluyo. Muchas veces se nos olvida hasta decir gracias por un simple detalle. Y, sabes, es algo súper, súper importante. Y el agradecimiento y la alabanza van de la mano, ¿sí? Porque una persona agradecida siempre va a haber un canto de alabanza en su corazón. Siempre va a haber algo que Dios está haciendo dentro de ti. Y sabes que todos los días, sin temor a equivocarme, Dios está haciendo algo a tu favor. Dios está haciendo algo en tu vida. Porque yo lo experimento y si nos sucede a nosotros, te sucede a ti. Todos los días Dios está cuidando de ti, Dios está hablando a tu vida, Dios está mostrando cosas y hay tantas cosas por las cuales estar agradecidos. Y esta noche quiero que sonrías. Quiero que sonrías, estar acá arriba y ver las caras de todos. Es como que necesitan. A ver, vamos a usar el músculo, la sonrisa y vamos a practicarlo. Sonrían, ¿sí? Todos, ok, perfecto. Entonces, ¿sabes? Es bien importante ser agradecidos y una actitud de gratitud causa una sonrisa en tu rostro. Alguien amargado, tú sabes cuando alguien tiene problemas, cuando alguien tiene una actitud incorrecta o una actitud que no es de gratitud porque lo muestra en su cara, lo muestra en su forma de hablar. Siempre está hablando que negativo, siempre está hablando que todo está mal, que se siente mal, que todo le duele, si no es un brazo, si no es la cabeza, si no es una pierna, o sea, todo está mal en su vida. Y sabes que nosotros como creyentes, di conmigo creyente, yo soy creyente, debemos de mantener y fomentar una actitud de gratitud. Es algo que si tú puedes hacer eso, en cada situación que tú pases, vas a pasar del otro lado o cruzar del otro lado de una manera victoriosa, ¿sí? Entonces, Barry Bennett estaba hablando del agradecimiento y dio la historia. ¿Cuántos conocemos a los israelitas que dieron vueltas en el desierto por cuántos años? 40. Y no voy a entrar a detalle porque ya sabemos, Dios mandó a Moisés a que los liberara porque ellos, y hablando con Dustin le decía, ¿sabes qué? Yo creo que los israelitas nunca tenían un motivo por el cual ser agradecidos. Porque imagínate, vivieron en esclavitud bajo el faraón y ellos tenían que hacer lo que el faraón les decía. Ellos trabajaban largas horas, eran golpeados, eran maltratados y vivían en una esclavitud. Entonces dime tú, ¿qué hay de agradecimiento en la vida de alguien que está bajo esa esclavitud? Nada. Y yo le decía a Dustin, los israelitas yo creo no tenían una razón por la cual ser agradecidos con Dios, ¿sí? Y entonces Dios manda a Moisés y lo saca de su ¿cómo se llama? Su esclavitud, perdón. Manda a Moisés y luego los lleva y les promete la tierra prometida, ¿verdad? ¿Cuántos saben que tardaron 40 años en llegar a esa tierra prometida? No porque Dios los mandó al desierto, pero porque ellos tomaron decisiones y tenían una actitud incorrecta. Y hoy en esta noche yo no quiero que tú y yo seamos como los israelitas. Y en la historia llegan al río, al Mar Rojo, y Dios le da la indicación a Moisés que parta el Mar Rojo y ellos pasan en seco, ¿verdad? Y es un súper milagro. Y entonces ellos llegan al otro lado, el faraón los sigue, no llegan, se hunden, todo, ¿no? La historia. Pero lo que quiero que veas aquí es que ese primer milagro que ellos vieron, y aparte de que todas las plagas, porque no voy a entrar a detalle, pero todas las plagas que vieron que Dios hizo, y aún así se quejaban, y aún así eran malagradecidos. Y yo me puse a leer esta historia y quiero leértela rápidamente. Es en Salmo 106, si quieres ir ahí conmigo. Y voy a estar leyendo varios versículos, prometo no tardarme, los voy a leer súper rápido. Pero es importante que veamos, porque, ¿sabes? El día de hoy la Biblia es tan relevante para nuestras vidas. O sea, nada cambia bajo el sol, ¿sí? Lo que vivieron los israelitas lo vivimos nosotros, ¿sí? Y lo repetimos. Es como ese ciclo vicioso, pero, o sea, la Biblia es tan relevante porque a veces decimos, es que esa historia no tiene nada que ver con lo que yo estoy pasando. No, sí, ¿sí? Entonces vamos a leer Salmo 106 y vamos a empezar. Yo la estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Permítanme. Y vamos a empezar en el 7.
Dice, nuestros antepasados en Egipto, los israelitas, no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. O sea, nada los movía, ¿sí? Estaban como fríos, estaban como inmovibles a lo que Dios estaba haciendo. Dice, no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. O sea, ¿cuántas veces Dios no ha hecho tantas cosas por nosotros y olvidamos lo que Él ha hecho? ¿Sí? Y sigue leyendo aquí, aún así Él los salvó, aún así con sus quejas, con sus cosas, con todo lo que llevaban cargando, Dios los salva, ¿sí? Y dice, para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió a cubrir a sus enemigos, ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor. ¿Cuántas veces somos así? No, hasta que Dios haga algo en mi vida, entonces creo. No, tú tienes que creer primero y luego Dios actúa. Dios está esperando que tú creas solamente, ¿sí? Y dice aquí, sin embargo, que pronto, ve cuántas veces repite esto, versículo 13, sin embargo, que pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. ¿Cuántos de aquí damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos? ¿Sí? Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Sabes, hoy estamos bajo un nuevo pacto. Hoy hagamos lo que hagamos, Dios sigue amándonos. Hoy hagamos lo que hagamos al arrepentirnos y decir, ¿sabes qué? Dios, la regué, perdóname. Dios nos perdona y nos ama. Y dice aquí, vamos a brincarnos al 19. Los israelitas hicieron un becerro o sea, estos tipos hicieron de todo. Pobrecito Moisés, la verdad es como que, Dios, ¿por qué me diste este llamado? ¿Sí? ¿Por qué me mandaste a mí a rescatarlos? Yo no quiero ser responsable de estas personas. Y aún así, él obedeció el llamado de Dios sobre su vida, pero dice, los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron otra vez de Dios su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto. 22 dice, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Quiero que tú te preguntes hoy en esta noche, y si hicieras una lista mental, porque como mujeres, bueno, yo soy bien buena para hacer una lista mental cuando mi esposo me está diciendo o me hizo algo que repetitivamente suele hacer, que no me gusta, digo, ya es la tercera vez, ya es la cuarta vez, ya es la quinta vez, ya es la séptima vez que lo hace. Sí, y somos bien buenas para tener esa nota mental en nuestra mente de que cuántas más veces lo van a hacer. Pero ¿sabes qué? Hoy quiero darle un giro a eso, a esa nota mental. Si tú haces una nota mental hoy en esta noche de cuántas veces Dios te ha rescatado, de cuántas veces Dios ha sido bueno, ha mostrado su bondad en tu vida, de cuántas veces Dios ha proveído cuando no tenías, de cuántas veces Dios ha tocado tu cuerpo cuando tenías dolor, de cuántas veces Dios no sé, tenías alguna atadura en tu vida, algún temor y Dios ha venido y te ha liberado. ¿Cuántas veces? Haz una nota mental ahí donde estás, ¿sí? Haz una notita mental, porque créeme que no te cabrían en las manos contar. No te cabrían en las manos contar las veces que Dios ha sido bueno, las veces que Dios ha mostrado su bondad, su misericordia, su gracia, su favor sobre tu vida, ¿sí? Entonces, Dios es tan bueno y quiero seguir leyendo esto. Dice 24, el pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creía la promesa de que Dios los iba a cuidar. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido? Y yo me puedo identificar con esto porque como mamá muchas veces soy un poquito sobreprotectora, se podría decir, y digo, no, es que nadie puede cuidar mejor a mis hijos que yo. Pues fíjate que sí hay alguien que puede cuidar mejor de mis hijos y es Dios, ¿sí? Y si yo en ese momento no estoy ahí donde están mis hijos y tengo que salir por X o Y razón y tengo que dejar a mis hijos, yo sé que Dios va a cuidar bien de ellos. Pero aquí en este versículo dice, el pueblo se negó a entrar en la agradable tierra, la tierra prometida,
porque no creían la promesa de que Dios iba a cuidar de ellos. Te habla de incredulidad. ¿Qué estaba diciendo Dani ahorita? Sí, la incredulidad afecta nuestra fe. La incredulidad afecta que lo que estamos creyendo suceda. Entonces ellos tenían esa incredulidad y dice 25, en cambio rezongaron. En otra versión dice se quejaron. Can you open this? En otra versión dice se quejaron. Dice, en cambio se quejaron en sus carpas y se negaron a obedecer a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos quejado? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué Dios? Y tú sabes el tonito que usas cuando dices, es que ¿por qué? O sea, es un tono de, a ver, explícame por qué, ¿sí? No es como que, ay Dios, ¿por qué esto? No, es porque estás realmente enojada y te estás quejando con Dios, o estás quejándote con Dios de que, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Hay muchas cosas que a veces no vamos a entender y no tienen, ¿cómo te diré? No vale la pena estar pensando en ello. Simplemente sabes que Dios te lo entrego. No entiendo por qué. Si tú me lo quieres mostrar, qué padre. Si no, yo sigo confiando en ti. ¿Sí? Y entonces, vamos a leer versículo 32. Dice, también en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Te digo, pobrecito Moisés. O sea, cuántos problemas, y esto es en un capítulo. Eso es lo que nos relata la Biblia, pero cuánto más nos sucedió que la Biblia no nos dice. Y dice, también en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. O sea, lo sacaron de sus casillas literal. Y hicieron que hablara como un necio. Hicieron que pusieron palabras en su boca que un Moisés no hubiera hecho. Pero lo sacaron de sus casillas, ¿sí? Entonces dice aquí, versículo 43, ya voy a acabar. Él los rescató, leyendo, no con el mensaje. Dice, Él los rescató una y otra vez y por ellos decidieron rebelarse en su contra. Y finalmente su pecado los destruyó. ¿El pecado de quién? De ellos, sus decisiones. En otras palabras, sus decisiones, sus actitudes, su falta de agradecimiento los destruyó. Poco a poco nuestra falta de agradecimiento, nuestras actitudes, nuestra incredulidad nos va destruyendo, poco a poco. Y para versículo 45 dice, Dios recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Sabes, Dios es tan misericordioso que aún cuando nos quejamos, que aún cuando, ¿por qué Dios? Cuestionamos, Él en su amor y por el pacto que Él ha hecho con nosotros y por medio de Cristo Jesús y el nuevo pacto que tenemos a través de su sangre, Él manda su amor inagotable, su único hijo a morir por nosotros, ¿sí? Y Almita, si me puedes preparar el topper. Y sabes, quiero leerte esto porque ya hicieron nota mental de cuántas veces, contaron cuántas veces Dios ha sido bueno con ustedes. Y hoy en camino, o sea, eran literal 5 minutos, lo leí. Y luego después siempre acostumbramos a orar en las mañanas para empezar el día. Y me puse a pensar, y el Espíritu Santo es tan bueno que te recuerda. Y siempre te recuerda de una manera donde, oye, pues tú no lo estás haciendo. No para exponerte ni regañarte, sino que para que tú ajustes o tú acomodes esa área de tu pensar o de tu corazón y reajustes eso hacia Dios. Y Él me recordaba, oye, tú has estado quejándote. Tú has estado diciendo es que no hay, es que no tengo suficiente, es que cómo le vamos a hacer, es que no veo la posibilidad. Y dice, y todo eso es una queja. Dice, empieza a enfocarte. Y esto es hoy en la mañana, el Espíritu Santo. O sea, si tú te pones a leer tu Biblia, un versículo, un devocional, un post en Facebook, Dios te va a hablar. No me digas que Dios no te habla, porque a lo mejor nosotros estamos muy ocupados en otras cosas y no dedicamos ni un minuto, 5 minutos de nuestro día para que Dios realmente nos hable. Pero el Espíritu Santo me estaba diciendo, tú te has estado quejando y has estado diciendo que no hay, has estado diciendo, ¿y cómo le voy a hacer? Y has estado diciendo, es que no lo veo posible, es que no hay manera.
es que esto, es que el otro, es que me duele, es que me falta, es que no veo con claridad, es que ¿por qué Dios? Es que ¿por qué no se puede? Y son quejas y me decías, te has estado quejando sin saberlo. Tú piensas que estás en fe, pero realmente te estás quejando por dentro. Y Dios no escucha las quejas, Dios escucha un corazón lleno de fe, ¿sí? Dios no escucha tus quejas, Dios escucha un corazón lleno de fe. Y es donde me pegó tan fuerte de esto del agradecimiento, porque el post hablaba de esto, de agradecer, que no seamos como los israelitas, que no eran agradecidos. Y en el Salmo, déjate lo encuentro, creo que es Salmo 45, si quieres ir conmigo ahí. Dice, oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros. Jeremías 29:11, ¿qué nos dice? Que sus planes son de bien y no de mal. Si simplemente Dios te diera una sola promesa y te agarras de esa, créeme que con eso sales victorioso en cada situación. Pero dice aquí, para nosotros, son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlas. Es por eso te decía, en tus manos no te caben todas las cosas que Dios ha hecho por ti o sus planes que aún están por venir. Y dice, resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Créeme que jamás. Si yo me pongo a platicar contigo y empezamos a sacar, oye, es que Dios hizo esto por mí, oye, y Dios me recordó y hizo esto por mí, créeme que tardaríamos horas en repasar todo lo que Dios ha hecho. Y hoy en esta mañana Dios no me regañó, pero sí me sacudió por dentro, porque dije, sí es cierto, y le compartía esto a Dustin, le decía, hemos estado quejándonos sin darnos cuenta de lo bendecido que realmente estamos. Y por cosas tan simples, por cosas tan tontas, sí, por cosas que es que ahorita no se puede, ok, ahorita no se puede, pero a lo mejor Dios te quiere sorprender después y mañana o el mes que entra o la semana que entra, pero no te desesperes, no dejes que la queja salga de tu boca. En vez de la queja, habla agradecimiento. Gracias Dios, porque a lo mejor ahorita no lo veo físicamente, a lo mejor ahorita no lo puedo tocar, a lo mejor ahorita no lo puedo sentir, pero sé que tú lo vas a hacer. Tus promesas son que sí y amén. Y nota y ojo en esto. Si Dios te dijo que hicieras algo y si Dios te dio una indicación y si Dios te dio una promesa y te dijo, Mimi, agárrate de esta promesa, Mimi, esto para ti, ¿sabes qué? Entonces Dios no es hombre que miente. Tú agárrate de esa promesa y no la sueltes hasta que veas que Dios lo cumple. Pero el momento que tú detectes y pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que te redarguye, el momento que tú te empieces a quejar porque no ves esa promesa cumplirse, que el Espíritu Santo te alerte y sabes que no, me estoy quejando, perdóname Dios, sabes que arrepiéntete. Hoy en la mañana tuve que decir, Dios, sabes que perdóname, porque sí me he estado quejando, sí he estado hablando que no tengo, que no puedo, que queja, ¿sí? Entonces estoy como los israelitas, estoy dando vueltas sobre una situación cuando Dios ya me dio esa tierra prometida. Yo no tengo que ir y dar 40 años vueltas, yo solo tengo que dar el paso. ¿Y qué dicen? Dios pone el piso y yo solo tengo que creer y no quejarme y agradecer, ¿sí? ¿Por qué los 22 segundos? ¿Por qué los 22 segundos? Esto es algo que yo constantemente me tengo que recordar. ¿Por qué los 22 segundos? Porque sabes que es un acto de agradecimiento por algo que estás creyendo. No significa que ya lo tienes físicamente, pero es algo que tú estás creyendo por fe, actuando. La fe sin obras es que muerte. Entonces tú estás actuando, estás celebrando como si ya lo tuvieras, ¿sí? Entonces por eso los 22 segundos. Y estaba leyendo otro libro, porque este año me puse el reto de intentar leer varios libros, pero soy malísima porque empecé uno y me quedé como en capítulo 5, luego empecé otro, este está súper bueno, capítulo 2, y así estoy, ¿no? Y estoy tratando ahorita de leer todos los libros antes de que termine el año, no sé si lo logre, pero bueno, mínimo ahí voy.
Y entonces estaba leyendo un libro de Brother Hagin, y él era un hombre de fe, de gran fe, y él hablaba de esto, y me encantó esta ilustración porque me pegó así como que, o sea, yo lo necesitaba. Pero ¿cuántos ven esta esponjita aquí? Estaba seca, pero si yo la sumerjo en el agua, ¿cuántos saben que si yo la aprieto y aún sin apretarla sale agua? Pero si yo la aprieto con todo, sale más agua. Pero si yo la vuelvo a remojar, se vuelve a llenar. ¿Sí ven eso? Y él daba esta ilustración en el libro y me encantó porque, déjate lo leo, aquí lo tengo anotado. La esponja, y representa esto, la esponja representa mi vida, tu vida. Y esto es estar lleno. Y Dios quiere que estemos llenos como esta esponja hasta que lo único que salga sea gratitud. Y él decía esto, que si el enemigo viene a picarte o a tratar de exprimirte, que lo que salga de ti cuando el enemigo venga, o a lo mejor tu esposo, o a lo mejor tus hijos, o a lo mejor esa persona que no aguantas, ¿sí? Que cuando eso venga, el enemigo disfrazado de lo que tú quieras, que cuando eso venga, que lo que salga de ti no sea la queja, sino que lo que salga de ti sea el agradecimiento, ¿sí? Y me encantó porque él decía, sin importar lo que avienten a tu vida, sin importar lo que venga lo que venga, que si el enemigo trata de apretar con enfermedad, trata de apretar con lack, escasez, si trata de apretar con incertidumbre de cómo le vamos a hacer, si trata de apretar con temor, depresión, ansiedad, ponle el nombre que tú quieras. Si trata de venir a tu vida, ¿sabes qué? Que lo que salga de ti no sea la queja. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? No lo entiendo. ¿Por qué me pasa a mí todo? ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Gracias, Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque tu gracia me habilita para hacer lo imposible, para hacer lo difícil. Gracias que a lo mejor estoy pasando por dolor, a lo mejor estoy pasando por una prueba difícil, a lo mejor ahorita no tengo para lo que quisiera comprar, pero gracias porque tú lo vas a suplir. Gracias porque tú me vas a sanar. Gracias porque tú vas a hacer lo imposible. Gracias porque tú no eres hombre que miente. Gracias porque tú cumples tu promesa. Gracias porque eres fiel y justo. Gracias porque me perdonas. Gracias porque me haces libre. Y empieza a brotar dentro de ti esa gratitud y esa alabanza. Y quiero leerte este versículo. Es en Efesios. Es en Efesios 5, 18, 20. Ahora a lo mejor tú te preguntas, pero ¿cómo puedo hacerle para el momento que el enemigo venga a exprimirme que esa gratitud salga? Ok, ahorita te voy a decir. En Efesios 5, 18 al 20 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida. En cambio, di conmigo, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto es súper importante, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. ¿A qué se refiere esto? Y me encanta, porque el pastor Gerardo siempre dice algo, cortas pláticas con Dios todo el día. Y tú andas con mi papá y lo escuchas y todo el día está, gracias Dios, o está cantando, o está, gracias Dios, te amo, gracias, eres bueno. Y está haciendo cosas y de repente lo escuchas orando en lenguas, o de repente está, no sé, lavando el carro, no sé, X cosa que él haga. Y todo el día está teniendo esas cortas pláticas con Dios. Y entonces eso se me quedó bien grabado porque no es que te encierres, no, eso es bueno, pero es ese tiempo de calidad que tú le dedicas en tu día. El simple hecho de decir, Dios, eres bueno. Gracias porque hoy me siento bien. A lo mejor dices que yo no tengo nada que agradecer. No, sí tienes. Sí tienes mucho que agradecer. Hoy me levanté con esto, estoy sana, puedo hacer ejercicio, puedo moverme libremente, ¿sí? Porque hace días Dustin andaba lastimado en la espalda y no podía hacer mucho ejercicio. Y yo decía, ay, gracias Dios, porque yo no estoy sufriendo de eso, ¿no? Pero gracias a Dios nos paramos firme en la palabra y Dios tocó su cuerpo y el domingo
él ya estaba al 100, o sea, sí le dolía poquito, pero sabes, es mantenerte firme, no te mueves por lo que sientes, sino por lo que dice la palabra, que dice que eres sano, que Él llevó tu dolor, que Él llevó tu enfermedad. Entonces te paras firme en eso, aunque sientas dolor, aunque sientas cansancio, pero te paras firme hasta ver la promesa cumplida. Entonces yo decía, ay Dios, tengo 1000 cosas que agradecer, gracias porque puedo hacer ejercicio, gracias porque tengo fuerzas, gracias porque hoy abrí los ojos literal, gracias porque puedo respirar, gracias porque pude dormir. Hoy le dije anoche, mi esposo me decía, ala, dormí bien, ¿cómo me dijiste? I slept hard. Es un término en inglés, como piedra, dormí como piedra. ¿Qué es eso? Dormí bien rico, o sea, que nada me despertó, ¿sí? Entonces, gracias Dios porque pude dormir. Hay gente que tiene tanto temor que en la noche no puede dormir. Y te pones a pensar en todas estas cosas y dices, realmente hay tanto que agradecer a Dios. Realmente lo más mínimo a veces lo damos por hecho. Y hay tanto que agradecer a Dios en nuestra vida, sus bondades, su fidelidad. Y quiero leerte algunas de las cosas. Perdón, ya no terminé de leer Efesios 5:18. Dice, y haciendo música al Señor en el corazón. ¿A qué se refiere esto? Un cántico nuevo, un cántico simplemente, gracias Dios porque eres bueno. A lo mejor dices que yo no canto, tengo la voz horrible. Bueno, hazlo a solas, donde nadie te escuche, no importa, ¿sí? Entonces es nada más estar literal, gracias Dios, te amo Dios, eres bueno Dios, gracias porque supliste, gracias porque hiciste, gracias porque, ¿sí me están entendiendo? Una actitud de gratitud. Y sigue leyendo en Efesios 5:20, y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ves cómo la alabanza, la adoración van de mano con la gratitud? O sea, están conectadas, no puedes hacer una sin hacer la otra, porque empiezas a dar gracias y empieza a salir ese cántico nuevo dentro de ti de gratitud, y de repente muchas veces empiezan a fluir las lágrimas de lo agradecida que estás con Dios, y empieza a salir la risa de gracias Dios porque qué tontería hice y tú me rescataste, tú me salvaste, o sea, estuviste ahí conmigo protegiéndome, aunque fui tonta, aunque hice esto sin pensar, pero tú ahí estuviste conmigo protegiéndome. Y empieza a salir esas lágrimas, esa risa, esa gratitud, esa actitud. Y entonces, ¿cómo podemos estar así, llenos de gratitud? Llenándonos de la palabra, llenándonos, como decía Efesios 5, de su espíritu, orando en todo tiempo, que un cántico nuevo esté dentro de nosotros, ¿sí? Y estas cosas te quiero mencionar. Si tú dices que no tengo nada que agradecer, tienes la palabra de Dios y quiero que tú veas todo lo que está en la palabra que te pertenece a ti. Te leo esto. Hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos sido perdonados y limpiados del pecado. Y si tú dices, es que yo no conozco a Jesús, bueno, ahorita en un momento en el servicio vamos a darte chance de que tú hagas la decisión de recibir a Jesús en tu corazón, pero dice, hemos pasado de la muerte a la vida. En otras palabras, antes de Jesús estábamos muertos en vida. Y ahora cuando recibimos a Jesús, ahora pasamos a una vida nueva, una creación nueva. Y todo lo viejo que queda atrás. Y Dios hace algo nuevo en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es igual que el espíritu de Dios. El mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús entre los muertos, que vive dentro de nosotros, mora. Y dice, hemos pasado de la muerte a la vida, hemos sido perdonados y limpiados del pecado. Hemos sido justificados tú y yo. Y dice, somos una nueva creación creada en justicia. Tú y yo somos justos delante de Dios. No tenemos que ir con temor delante de Dios y decir, es que me da pena por lo que hice ayer, me da pena por lo que dije ayer. No, sabes que Dios te recibe con brazos abiertos, no importando lo que tú has hecho. Tú puedes ir porque tú eres justificado. Y dice, somos una nueva creación creada en justicia. Hemos sido liberados del poder de las tinieblas. En otras palabras, hemos sido trasladados de la muerte a la vida al recibir a Cristo. Dice, tenemos autoridad sobre el enemigo. El miércoles pasado, ¿cuántos estuvieron aquí? El pastor Mario predicó acerca de tu autoridad.
lo que Dios te ha dado. Eso es algo tan importante, que tú seas consciente de que tienes autoridad. Simplemente te estoy dando cosas y dices, es que en mi vida yo no tengo nada que agradecer, pero en la palabra sí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, esto te identifica. Esta eres tú, este eres tú. Dice, tenemos autoridad sobre el enemigo, tenemos el poder de su nombre. Simplemente con decir Jesús, ¿sí? Simplemente con mencionar su nombre, Él viene a tu rescate. Dice, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé. Jesús, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde, ay Jesús, ¿sí? Yo me acuerdo, Sky de chiquito, a cada ratito se caía, pero porque corría y corría con los bracitos así, pero corría con la cara o la cabeza hacia abajo, entonces no veía dónde iba. Y era una maña que tenía. Pero yo me acuerdo que a cada ratito se estaba cayendo y unas chipototes y de que el llorar, y yo nada más escuchaba el grito y yo corría. O sea, yo casi me mato también, pero ahí voy a checar qué pasó. Y lo primero que hacía es, en el nombre de Jesús, todo está bien. Porque sabes que como mamá muchas veces podemos ponernos histéricas, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿estás bien? ¿No te duele nada? Y sí es bueno, pero ¿por qué no recorremos a Jesús? En el nombre de Jesús todo va a estar bien. Y sabes que tuve que aprender a, en vez de friquearme, porque soy muy dada a como que espantarme rápido, tuve que aprender a, sabes que calma el nombre de Jesús y todo está bajo control, ¿sí? Y te trae una paz, una tranquilidad. Dice, tenemos autoridad, tenemos su nombre, tenemos su espíritu, el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vive en ti. Si tú recibiste a Cristo, tienes el mismo espíritu, tienes su pacto. ¿Cuál pacto es ese? Cuando Él mandó a Cristo Jesús a morir por ti, por mí, vivimos bajo un nuevo pacto de la gracia, de la fe. Y con eso basta, con eso tienes un paquete completo, la salvación, que es un paquete completo, sanidad, finanzas, prosperidad. Dice, tienes su palabra, tienes su autoridad, su amor, su gozo, su paz y sus dones. Todo eso está dentro de ti. Y si tú no encuentras una razón por la cual ser agradecido, agradecida, ponte a meditar en su palabra y simplemente da gracias a Dios, porque Él es tan bueno que te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir una vida abundante, para reinar. Y quiero leerte este versículo porque me encantó. Hoy en la mañana lo mencionó Barry Bennett en su devocional. Déjalo encuentro, está en Romanos, permíteme tantito. Aquí está, Romanos 5:17. Dice, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, ¿cuál hombre? Adán. ¿Sí? Si por el pecado de Adán un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Tú has recibido la abundancia de la gracia y el don de justicia. Tú eres justificado y tú deberías de estar reinando en vida. Ahora hazte esta pregunta, Mimi, ¿estoy reinando en vida? A lo mejor dices, ¿qué es reinar en vida? Pues es vivir una vida abundante, es tener y hacer, ser partícipe de todo lo bueno que Dios tiene preparado de ti. Reinar en vida es vivir una vida saludable. Reinar en vida es vivir una vida en abundancia, sin falta de nada. Sí, a lo mejor va a haber situaciones, pero te va a llegar, si puedes creer. Reinar en vida es simplemente conocer quién eres en Cristo y qué te pertenece a ti como su hijo. Reinar en vida es caminar en salud. Y quiero leerte esto, tercera de Juan 1:2. Amado, y me encanta este versículo, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? ¿Alguien me puede decir? Todo, sin importar. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando tú eres prosperado en todas las cosas, tú estás reinando en vida. Tú estás viviendo una vida abundante. Y hoy me recordaba eso el Espíritu Santo. Tú te has estado quejando sin darte cuenta que estás reinando en vida, que tú has sido llamada a reinar en vida, no a quejarte en vida.
¿sí? Tú has sido llamada a ser agradecida en esta vida, a reinar. Entonces, me recuerda esta historia que contaba mi papá, y hace años, yo solo me acuerdo porque la he escuchado tantas veces que él lo cuenta, pero hablando de una actitud de gratitud y de ver más allá de lo que está enfrente o el problema o lo que no tenemos o lo que sí tenemos, él estaba fue con un amigo creo que era un abogado, creo que varios lo han escuchado la historia, pero este amigo de él le habló y lo citó, y mi papá lo primero que pensó es, ay, me va a dar una ofrenda, ¿no? Entonces pues estuvo ahí platicando, bla, 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 y de repente, si no me equivoco, el amigo de mi papá, que es un licenciado, le dijo, Jerry, ¿sabes por qué no te doy a ti? Y mi papá se quedó así como que yo pensé que venía porque me ibas a dar algo, ¿no? O una ofrenda. Y dice, ¿sabes por qué yo no te doy a ti? Porque tú estás bendecido. Y entonces mi papá se quedó así como que, ok. Y a lo que quiero llegar es que muchas veces los de nuestro alrededor pueden ver la bendición de Dios sobre nuestra vida, pero nosotros estamos tan enfocados en lo que no está en el momento que no podemos ver la bendición de Dios. Dice mi papá que sí, le escribió un cheque y él salió de esa oficina y se sentó en su camioneta, y dice que el Espíritu Santo le empezó a hablar y que le dijo, yo no te traje aquí para que te dieran un cheque o una cantidad, yo te traje aquí para que este hombre te recordara y te dijera a ti lo bendecido que tú estás, ¿sí? Entonces dice mi papá que en ese momento él estaba sentado en esa camioneta y dice que simplemente empezó a dar gracias a Dios. Dios, gracias porque eres bueno, gracias porque tú me has bendecido, gracias porque me has dado, gracias porque has suplido, gracias porque esto, lo otro. Y dice que en un momento esa cabina de la camioneta se llenó de la presencia de Dios y que él simplemente empezó a llorar. Hace ratito te decía, cuando eres agradecida, muchas veces empiezas a recordar todo lo que Dios ha hecho y lágrimas empiezan a salir de tus ojos. Empiezas a reír. Y dice que él simplemente empezó a llorar y decir, gracias Dios porque es verdad, yo estoy bendecido. Yo tengo más que suficiente. Si ves cómo Dios lo mandó a ese lugar, no para darle algo, sino para quitar su enfoque de lo que no tenía y enseñarle lo bendecido que estaba. Y quiero terminar con esto, hablando de la presencia de Dios. Segunda de Crónicas 5, 13, 14. Y me encanta este versículo. Dice, los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, símbolos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. ¿Qué dice? Alabaron al Señor ¿con qué? Con su boca, con sus palabras. Y dice, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor y los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. ¿Sabes? Me recuerda esa historia, por eso te la conté, porque el momento que el pastor empezó a agradecer, yo te aseguro que había una presencia de Dios tan palpable en esa camioneta, donde no había nada más que podías hacer más que gracias Dios, eres tan bueno, eres tan fiel, gracias. Entonces dice aquí, se llenó el templo, pero ¿por qué se llenó? Porque empezaron a decir, eres bueno. Di conmigo, Dios, eres bueno. Que nunca falte de tu boca, Dios, eres bueno. Si la única oración que haces en todo el día es, Dios, eres bueno, con eso basta. Es como un papá. ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Sí? Cuando tus hijos vienen y te dicen, mami, gracias, te amo, gracias por hacerme esto. O, por ejemplo, mi esposo, son muy pocas veces que dice, ala, te quedó bien rico. Esas pocas veces, porque todavía estoy tratando de sacarle, a ver, ¿cuál es tu platillo favorito que yo te hago? Pero no hay respuesta aún. Bueno, llevamos poquitos años, nomás 14. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero cuando tu esposo viene y te dice, ay, qué rico te quedó, me encantó, te luciste. O sea, causa algo dentro de ti, ¿sí o no? Y cuando tus hijos vienen contigo y te dicen, mami, gracias, te amo, gracias por comprarme esto, gracias por hacer esto por mí, gracias por esto, por lo otro. ¿Sabes qué? Causa, en inglés se dice un warm feeling.
como un sentir como calientito dentro de ti, que simplemente quieres que seguir bendiciéndolos, seguir comprándoles, seguir dándoles, seguir luciéndote con ellos, seguir preparándoles esas comidas, seguir haciendo esas cosas buenas hacia ellos. Bueno, así es Dios con nosotros. La palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nosotros terrenales en este mundo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo dará a nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto más? Si Él cuida, en Mateo 6:33 creo que es, si Él cuida de las aves, de las flores silvestres, ¿cuánto más cuidará de ti, Dios? Así que deja de quejarte, deja de preocuparte, deja de estar hablando negativamente, deja de traer una cara de amargura porque contagias. Y sabes, algo que, antes de cerrar, algo que mencionaba el Brother Hagin en el libro que estaba leyendo y me encantó, porque cuando tú estás lleno así de su presencia, de gratitud, el enemigo no aguanta ver a una persona llena de agradecimiento. Él va a intentar, sí, va a intentar apretar, va a intentar todo, pero sabes que va a llegar el momento donde ya se cansa, se harta. ¿Y cuántos conocen la palabra? A lo mejor no todos, a lo mejor los más jóvenes. Cringe, en inglés. Cringe, sí, bueno, esa palabra te la voy a explicar porque quiero que veas cómo el enemigo huye. Y la palabra, a ver, déjalo veo porque aquí lo había puesto. Permítanme un segundito. A ver, permíteme. Te lo quiero leer porque me encantó lo que significa. Ok, aquí está. El término cringe proviene efectivamente del habla inglés. Ahorita es una palabra que se está usando mucho. Y dice efectivamente del habla inglés y su traducción literal es encogerse o hacerse pequeño. Y cuando tú estás lleno de gratitud, cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, cuando lo único que sale de tu boca es gracias Dios, gratitud, y dentro de ti hay una canción, hay esos salmos, hay esos himnos que están dentro de ti, ¿qué hace el enemigo? Se encoge y se hace pequeño y efectivamente huye. Dice, resiste al enemigo y él ¿qué? Huirá. Entonces la próxima vez que tú sientas, es que el enemigo me está atacando, es que me siento atacada, me siento esto, me siento lo otro, ¿sabes qué? El enemigo es pequeño, está encogiéndose y está a punto de huir, si tú resistes, ¿sí? Así que ahí donde estás, ponte de pie y no sé si podemos cantar y quiero que ahí donde estés, te voy a dar 2 minutitos porque no me quiero pasar del tiempo que tenemos, pero siento que es importante que hoy en esta noche, yo tuve que hacer un ajuste ahí donde estaba en el carro hoy en la mañana y dentro de mí tuve que decir, ¿sabes qué, Dios? Perdóname porque he estado de quejumbrosa, he estado diciendo que no hay, he estado diciendo que esto, que lo otro, que por qué, y gracias por recordarme que sí hay, que sí tengo, que sí se puede, que a lo mejor en este momento preciso no lo veo en físico, pero yo sé que si me paro firme y soy agradecida y te doy gracias a ti y confieso y me paro firme, lo voy a ver. Entonces, hoy en esta noche yo estoy segura que más de uno de nosotros ha tenido ese problema de quejarse. No levantes tu mano porque realmente no quiero saber, pero sí hay muchos aquí que hemos estado quejándonos de cosas que no hemos visto, de promesas que a lo mejor no se han cumplido, de palabras que a lo mejor no se han cumplido, de cosas que no has visto materializarse o de síntomas en tu cuerpo. Es que ¿por qué regresa este dolor? Es que ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿Por qué recibí este reporte? ¿Sabes qué? Simplemente ahí donde estás, arrepiéntete, pídele perdón a Dios de quejarte. Porque sabes que yo como mamá siempre
¿sabes qué? Deja de quejarte, Sofi, deja de quejarte, Sky, ya. Y yo siento, Dios no nos dice así, ¿verdad? Dios es más misericordioso, pero deja de quejarte ya y empieza a agradecerle a Dios por todo lo que sí tienes y por todo lo que Él quiere hacer en ti. Si tú simplemente cambiaras tu enfoque y dejaras de ver todo lo que no está en su lugar, todo lo que no está visible a tus ojos, y cambiaras tu enfoque y empezaras a decir, gracias Dios porque mis ojos lo van a ver, gracias Dios porque yo voy a caminar, yo voy a cruzar al otro lado, gracias Dios porque tú lo vas a hacer otra vez, gracias Dios porque si yo me paro firme en tu palabra es sí y amén en todas las situaciones. ¿Sí? Entonces quiero que ahí donde estés simplemente habla con Dios, levanta tus manos, pide perdón si tienes que pedir perdón. A lo mejor dices, no, yo soy súper agradecida, chido por ti, pero yo estoy segura que te has quejado más de 1 o 2 veces. Y ahí donde estás, levanta tus manos y vamos a cantar. Esta canción es un himno viejito, pero es una canción hermosa y es como derramar tu corazón a Dios y simplemente agradecerle por su fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu